Vamos a continuar, hermanos, con el estudio. ¿Por qué quiero creer en las Escrituras? Es el tema. ¿Por qué quiero creer en las Escrituras? ¿Por qué debo de creer en las Escrituras? ¿Por qué verdaderamente me siento con el deber de creer en las Escrituras? Mucha gente mira la Biblia como un cualquier libro, no entendiendo que este no es un cualquier libro, sino que es el libro, la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, ¿por qué debemos de creer en la Biblia? Porque nuestro Señor Jesucristo recomendó su lectura. Cuando hablamos, hermanos, de las Escrituras, en este tiempo, cuando Jesús recomienda a Israel, le dice al judío: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna. Israel, vez tras vez, recibió profetas, mensajeros, hombres inspirados por el Espíritu Santo para revelar a ellos la voluntad de Dios. Y dice Habacuc que el justo por la fe vivirá. Y ese justo era aquel que creía en las Escrituras. Pero sabemos, hermanos, la historia de Israel, que fue un pueblo rebelde 100%, desde su fundación hasta en los días de Jesucristo. Tenían las Escrituras, pero les importaba muy poco leerlas. Cuando hablamos de las Escrituras aquí, hermanos, estamos hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Pero los hombres de Dios habían escrito vez tras vez a ese pueblo. Y ellos, al obedecer, podían alcanzar la misericordia de Dios. Pero Israel, dice el profeta, desde tu juventud fuiste rebelde. Y ahora viene el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y trata de convencer a ese pueblo. Y aparte de ello, dice el Señor, ellas dan testimonio de mí. Ustedes me rechazan, continuamente rechazan mis enseñanzas, porque ignoran las Escrituras. Los profetas hablaron de mí. Y a menos que ustedes abran la mente, podrán recibirme como el personaje que mencionó Moisés, al cual ustedes dicen ser discípulos de él. En Deuteronomio 18:18, profeta como a mí levantará nuestro Dios entre vosotros. Y eso es lo que el Señor trata de poner en la conciencia de ese pueblo, y no solamente en ellos, también en nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice una gran verdad, que desde la niñez Timoteo había conocido las Escrituras. Y las había conocido, hermanos, porque su abuela y su madre eran personas que escudriñaban las Escrituras. Eran personas que querían saber la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo a los Romanos, capítulo 12, les dice que debemos nosotros cada día cambiar para conocer qué es la buena voluntad de Dios para que el hombre viva. Y eso fue lo que rehusó el judío, vez tras vez tras vez. Nuestro Señor Jesucristo les dijo en una ocasión: ustedes son los hijos de aquellos que mataban a los profetas. Y ustedes son los descendientes de aquellos que mataron al mismo Zacarías dentro del mismo templo. Eran duros. Y es el mismo problema en nuestros días, hermanos,
con la gente. La Escritura, hermanos, es muy importante escudriñarla, porque es inspiración de Dios, es la mente de Dios que Él quiere que sepa la humanidad qué es lo que Él quiere. El hombre rehúsa. El hombre rehúsa. ¿Por qué quiero y debo conocer las Escrituras? Creer en ellas, porque es la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo, dice Lucas 4, 18 y 19, que como era su costumbre, entró a la sinagoga. Era la costumbre del mismo Dios entrar a la sinagoga. ¿Para qué? Para estudiar las Escrituras. Y le reconocen a él como un hombre pío y le entregan un pergamino para que lea. Y después de que él lee, se sienta, lo enrolla, se sienta y todo el mundo pone la mirada en él. ¿Para qué y por qué? Porque tenía que dar una explicación de lo leído. Y ellos no escucharon lo que posiblemente esperaban. Y lo único que escucharon fue: hoy se ha cumplido esta Escritura. O sea, lo que yo leí se refiere a mí. Y aún así, hermanos, no lo aceptaban. Por eso Jesús tenía que usar lenguaje fuerte con los judíos. Es más fácil, hermanos, en el mundo en que vivimos nosotros esto, que la palabra de Dios. Un sinnúmero de contradicciones en filosofías de hombres. Mundo de contradicción. La Biblia es una, el mensaje es claro, explícito, la voluntad de Dios, y el hombre lo rechaza. Pablo dice que tenemos que tener cuidado, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Dios. Por eso es importantísimo, hermanos, enfatizar el estudio de las Escrituras. Cuando Pablo llegó en aquella ciudad de Berea, dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cada día escudriñaban los pergaminos para ver si lo que Pablo enseñaba estaba de acuerdo con los pergaminos. Era lo que usaban ellos, los pergaminos, para convencer al pueblo. ¿Por qué debemos nosotros, hermanos, creer en las Escrituras? Porque es la palabra de Dios. Cristo lo recomendó. Y además, grandes hombres del pasado creyeron en ellas. Diríamos, bueno, y porque los hombres del pasado creyeron en la Biblia, voy a creer yo. No, hermanos, es que hay mucha gente en el mundo que piensa y dice que la Biblia es un libro, cualquier libro, como cualquier otro libro, y que solamente la gente que no tiene más que hacer se pone a leerla, y que la Biblia es un libro para los viejitos, y que la Biblia solamente es para la gente ignorante. No, hermanos, hombres del pasado. Estamos hablando de Thomas Jefferson, 1743, uno de los presidentes. Siempre he dicho y continuaré diciendo que la lectura de las Escrituras con regularidad hará siempre buenos hogares, buenos ciudadanos, buenos padres y buenos maridos. En ningún otro libro se encuentra eso. Las filosofías de los hombres dicen, mira, si haces así en tu familia, tendrás éxito en la vida. El mejor libro que puede aconsejar al hombre es la Biblia. Y estos hombres lo reconocían. Y estos hombres aconsejaban. ¿Por qué las Escrituras? Decía él. Porque es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Hombres de la antigüedad, desde los años 1700. Consejo de Dios, dijo él. John Quincy, en 1825, el libro que debe llamar más nuestra atención es la Biblia. Hablo como hombre del mundo, a hombres del mundo, y digo a ustedes, escudriñad las Escrituras. No soy profeta, ni estoy inspirado, simplemente reconozco que este libro es sagrado, es la palabra de Dios. Y hablo como hombre del mundo. Pero reconocía que las Escrituras debían de estudiarse.
que tenemos, Andrew Jackson, 1829. Ese libro, dijo él, las Escrituras, es la roca en la cual esta nación descansa. Dijo, no bien, hermano, lo que estos hombres hablan. Este hombre dice, la roca en la cual nuestra nación descansa. Yo añadí algo, descansaba. Porque ya no, hermanos. Los hombres han hecho cambios, han pasado leyes abominables ante los ojos de Dios. Ya la palabra de Dios no es una como base del principio de esta nación. Los hombres venían huyendo de la persecución religiosa y reconocen las Escrituras, se basaban en las Escrituras. Y cuando se independizan de Inglaterra, en la Constitución, respetaban las Escrituras. Hoy día quitan todo lo que es de la Biblia, vez tras vez, y pasan leyes bien en contra de la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomios 11:19, cuando Israel estaba en el desierto recibiendo la ley, dice Dios a Moisés, estas mandamientos, enseñanzas, preceptos que yo te estoy dando, se las vas a enseñar a tus hijos. Él claramente dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, ya no hay el tiempo para eso. Y luego decimos, ¿por qué hay una sociedad tan corrupta? Porque se está descuidando ese consejo. Y ese consejo es de Dios. Y se debe de hacer. ¿Por qué ese consejo? ¿Por qué esa insistencia de Dios a Moisés para con la familia? Hermanos, el mundo que lo rodeaba era una sociedad idolátrica. El mundo que rodea a nuestros hijos, a nuestra familia en estos días, es una sociedad completamente depravada. Completamente. Y no me equivoco al decir eso. Completamente depravada. Ellos debían creer en un solo Dios. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, los que ya todavía tienen familia pequeña, a reconocer a un Dios del cielo y rechazar todas las cosas que están aceptando. Y ahora el mundo del homosexualismo, hermanos, ya la gente lo ve como una cosa muy natural. Y a veces los niños llegan, tengo amigos que su papá y su mamá son lo mismo, son hombre y hombre. Hay que explicarles que eso no es normal. Creador del universo. Debemos de enseñar que el creador del universo no aprueba nada de esas cosas. Absolutamente. Cuando Israel estaba en el desierto, le dice Dios a Israel, óyeme bien, Jehová es uno. Las naciones tienen un sinnúmero de dioses. Yo soy uno. Y ustedes van a creer nomás en uno. Pero ¿qué vemos en la historia de la Biblia? Israel se fue tras la idolatría. Y Dios le llama adúltera, porque Israel era su esposa, su especial tesoro. Un pueblo que él organizó, que él dio a luz, podríamos usar esa figura. Y le llama a su esposa adúltera. ¿Por qué? Porque se fue tras los ídolos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que solamente existe un Dios. Que todo lo que es idolatría es pura falsedad y no es la voluntad de Dios. Lo mismo nosotros, hermanos, Efesios 6:4. Enseñar a los hijos la disciplina del Señor, la enseñanza del Señor, para que crezcan sanos. Enseñarles, que dice Hechos 4:12, Juan 14:6, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, ninguna otra persona, nada, sirve para salvar al hombre. Y eso se lo ponemos en la conciencia de nuestros hijos y enseñamos a las personas que nos permiten. Y enseñarles, hermanos, como dice Juan 14:16, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él claramente dice, y nadie llega al Padre si no es por mí.
Hay muchos grupos religiosos que reclaman que el hombre puede llegar al cielo, a la presencia de Dios, por medio de las enseñanzas de ellos y del líder. Todo eso es muy importante. La salvación de la humanidad está en manos de Cristo Jesús. Mateo 1:21. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Salvador. Juan el Bautista le ve venir. Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Salvador del mundo. He ahí viene. Porque usa la figura cordero. Estaban acostumbrados que los corderos se sacrificaban para darle honra y gloria a Dios. Y reconocer que eran pecadores. Y que esa sangre por un momento les ayudaba. Juan dice, ahí está el cordero. Pero no para salvar a uno, al mundo entero. Y eso tenemos que enseñarlo. No es Pablo, hermanos, el que salva. No es Pedro. No es María. No es el rosario. Ni María es la redentora del mundo. ¿No han visto ustedes calcomanías que están en los carros? Save the world. Pray the rosary. Salva al mundo. Reza el rosario. ¿Dónde leemos eso en la Biblia? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo que puedan ser salvos. Y eso solamente lo encontramos en las Escrituras. Por eso dijo el Señor, escudriñen para que conozcan. Israel, hermanos, en el desierto recibió un consejo de Dios por boca o por medio de Moisés. Todos sabemos la historia, hermanos, que Israel, el rey de Israel era Dios, el esposo de Israel era Dios, Salvador de Israel era Dios. Pero comenzaron a ver en las naciones cómo se movían, cómo se gobernaban. Y un día le dicen a Samuel, queremos rey. Samuel dice, espérense, ¿tienen un rey? No, queremos uno de carne y sangre. Samuel se molestó. Y le dice al Señor, y dice Dios, no te preocupes, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Búscales un rey. Pero al tener rey en el tiempo futuro, este era un mandamiento de Dios. Cuando se siente sobre el trono de su reino, el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Yo te voy a dar esta ley y van a hacer una copia y se la van a entregar al amigo que los gobierna y lo tendrá consigo. Leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Ese es el problema, hermanos, en la sociedad que tenemos ahorita los gobernantes. Este libro no existe en ellos. ¿Saben la única tiempo que lo usan ellos, la palabra de Dios? Es cuando eligen al gobernante de la nación y le ponen las escrituras. Pon tu manita aquí. Juras. Respetan ese libro para el juramento, pero no lo que dice adentro. No lo que dice adentro. Sí lo usan para los juramentos nada más. Pero dice el texto, para que su corazón no se eleve, sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni siniestra. Y eso es lo que ha hecho esta nación, hermanos. Apartarse, y ya van de mal en peor. Llegaremos en esta nación un día a ser como las naciones paganas que no conocen a Dios. Dios nos libre, los nietos van a tener que vivir esa época. Hermanos, las escrituras son muy importantes. Leerlas, conocerlas, porque en ellas encontramos, en ellas narra la creación y el origen del hombre. En ningún otro libro vamos a encontrar cómo vino a la existencia lo que conocemos, el universo. Hay un sinnúmero de libros de hombres, teorías, locuras, fantasías, pero no la Biblia. En ella encontramos ello. Génesis 1:1,
Esto es algo importante ponerlo en la conciencia de los niños por toda la teoría que están enseñando en las escuelas y las universidades de la evolución, de que todo tuvo un principio por evolución. El texto dice que Dios creó, trajo a la existencia algo que no existía por el poder de Dios. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, constituido, establecido, tuvo un principio, origen, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía, de lo que Dios dijo, sea esto, y vino a la existencia. Eso lo niegan los super sabios, los super dotados, los super ignorantes. Cientos de años, hermanos, para cuando Moisés escribe esto y el escritor de Hebreos escribe esto, pero comparando esto, cientos de años a cuando Nehemías, hermanos, Esdras, los últimos profetas, los últimos 100 años de la historia de Israel, y que luego de esos 100 años vienen los 500 años de silencio en la Biblia, cuando ya Dios no habló. Estos hombres reconocen, cientos de años después, estos hombres reconocen, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, y especifica el hombre, la creación. Especifican, hermanos. Usted quiere conocer la historia de la existencia de este mundo y de cómo venimos nosotros a este mundo, lea la Biblia. Es el único libro que le va a decir la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os abrirá los ojos. Claramente. La filosofía del hombre, hermano, es la razón por qué estoy estudiando esto, y lo estudié con mis hermanos en misiones, porque los hombres que reclaman tener altos conocimientos tratan de borrar de la mente del ser humano esta verdad. Y uno de ellos es este individuo llamado Stephen Hawking, que hace poco dejó este mundo y que ahora mismo está comprobando que estaba completamente equivocado de todas las blasfemias que hizo en contra de Dios. Murió el año pasado. Este hombre, hermanos, un personaje que estaba leyendo los libros de él, le escribe esta carta. Y en mi segunda carta le pido que me aclare su postura sobre Dios y la religión. Es una pregunta que le hace un individuo a este personaje que leyó un libro que había escrito. El libro se llamaba El Gran Diseño. Y este hombre encontró contradicciones en esto. Y le dice, ha generado un intenso debate entre sus lectores, y uno de ellos soy yo. Por un lado, al final de Historia del Tiempo, escribió que si algún día lográramos esa teoría del todo, conoceríamos la mente de Dios. Es lo que usted dijo, le dice el que escribe a este Hawkins. Llegaríamos a entender la teoría del todo y conoceríamos la mente de Dios, según dijo Hawkins. Pero posteriormente, en su polémico libro El Gran Diseño, afirmó que el universo puede crearse de la nada por generación espontánea y que la idea de Dios no es necesaria para explicar su origen. Le pregunto, ante esta aparente contradicción, si cambió su opinión. No se necesita a Dios, dijo este hombre en un libro, Hawkins, para tener lo que conocemos el universo. Y le pregunta, usted se está contradiciendo en ese libro,
el gran diseño, ¿por qué ahora está enseñando lo contrario? Bueno, vamos a ver la respuesta más adelante. Una gran verdad dijo este individuo cuando dijo de la nada, pero no reconociendo al creador del universo, sino simplemente por algo espontáneo, pero detrás de ello no estaba el creador del universo, según él. Dice Hebreos 11:3, fue hecho de lo que no se veía. Fue hecho. No vino a la existencia nada más porque sí. Fue un plan de Dios, por la palabra de Dios, y no por generación espontánea. Él está escribiendo, tratando de explicar esto. ¿Qué es generación espontánea? Es una teoría de los hombres para negar la existencia de Dios. Pensamientos humanos. Se aplica al suceso o fenómeno que ocurre sin intervención exterior. Eso es lo que es la generación espontánea, según los hombres. Diversos experimentos se realizaron desde 1668 para encontrar respuestas, hasta que Pasteur demostró definitivamente a mediados del siglo XIX que la teoría de la generación espontánea era una falacia, postulando la ley de la biogénesis que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo en existencia. Lo comprobó el hombre por medio de experimentos que hizo. Bueno, eso dejó en ridículo al individuo y a todos los que piensan que el universo vino para así como la explosión del famoso Big Bang. ¡Pum! Un tubo, apareció un tubo y entre el tubo hubo una compresión espantosa y no la detuvo, la explosión y salieron todas las cosas. Absurda todas esas cosas. Génesis 1:24, después de que Dios trajo a la existencia el universo y la tierra, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y es lo más razonable y lógico que podemos nosotros ver. No algo así como que por una explosión. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Es lo que dice la Biblia. Por eso, hermanos, ¿por qué quiero yo creer y estudiar la Biblia? Porque encuentro estas verdades. Mire, el pez produce otro pez. Eso es lo más lógico. La araña produce otra araña. El ratón, otro ratón. El mosquito, otro mosquito. Esto es lo que quieren negar los super sabios intelectuales. Y ese hombre, hermano, es como este individuo que escribió grandes libros de que descendemos del animal, que estudió, estudió sobre los animales y este amigo estudió sobre el espacio. Y los dos locos en su propio mecate, como dicen por allá. La locura del hombre, hermanos, dentro de un laboratorio. Se refieren al proceso natural del surgimiento u origen de la vida a partir de la no existencia de esta. Es decir, partiendo de materia inerte como simples compuestos orgánicos. Es un tema que ha generado en la comunidad científica un campo de estudio especializado con objetivo en dilucidar cómo y cuándo surgió la vida en la tierra. ¿Cómo y cuándo? Pues lean las Escrituras. Es todo. Es todo lo que el hombre tiene que hacer. La opinión más extendida en el ámbito científico establece la teoría de que la vida comenzó su existencia en algún momento del periodo comprendido entre 4.410.
El hombre comienza a soñar, se entrega a la fantasía y hace conclusiones absurdas, completamente absurdas. Y esa es la razón del Big Bang. Esto es lo que le enseñan las criaturas. Imaginémonos, hermanos, que hombres tan educados, porque son hombres de conocimiento. Hawkins dejó a la ciencia grandes cosas para la sociedad, descubrimientos. Fue un hombre muy sabio, pero en su sabiduría se enloqueció. Esto es absurdo, hermanos, pensar que algo así como un tubo, hubo una compresión espantosa, explota y sale de aquí todos los planetas y cada uno se acomoda en su lugar con su mismo círculo. Es posible, hermanos. No es posible. Con números, con claves, fórmulas, cálculos, números, le dan la vida a la evolución. En esa manera le dan vida a la evolución. Con los greñudos, ¿verdad? Y descalzos y con un montón de gis en las manos y dicen, mira nomás ya lo que hice. No, lo que son puras tonterías. Es todo puras tonterías. Dice Pablo, 1 Timoteo 6:20, falsamente llamada ciencia. Es lo que es, falsamente llamada. Hay ciencia buena, hermanos. Ciencia de la medicina, ciencia de los astros, ciencia del espacio, de los planetas. Como el hombre ha hecho viajes al espacio. Es ciencia, pero buena. Cientos de años antes de Pablo, esto ya se creía. Ya se creía. Por eso nos dice la Biblia, examínalo todo y retén lo bueno. Tenemos, hermanos, que escudriñar las cosas que los hombres enseñan. Por eso es muy importante, mirad, dijo Jesucristo, que nadie os engañe. Y Pablo dijo, con huecas filosofías, sutilezas de los hombres y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Tanta gente que se deja llevar por estas cosas. Esta es la respuesta que le da este amigo al hombre. En el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, dice Hawkins, era lógico creer que Dios creó el universo. Fíjese nomás, era lógico, porque todavía no había esta ciencia que él le llama. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente, a él lo convenció. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios, era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Esa es la respuesta que le dio a la carta que escribió uno de sus lectores. Si acaso Dios existiera, pero no hay ningún Dios. Ese amigo abiertamente no hay. Por estos no son compatibles con la ciencia. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles. No puede ser compatible las idioteces que hacen estos hombres, no puede ser compatible con la palabra de Dios. Imposible. Pero no hay Dios, dice el amigo. Era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora, como el hombre está más avanzado en tecnología y en ciencia y puede alcanzar a ver allá en el universo, ahora sí entendemos que no hay Dios. Esto es lo que enseñaba este hombre. Déjenme decirle, el año pasado murió, o este año, y ahora sí entiende que sí hay Dios, porque está en el lugar que debe de estar este individuo. Aquí lo tenemos al amigo. Un hombre con todos estos problemas físicos se convirtió en un hombre más arrogante de lo que podía haber y soberbio. Dice él, Dios no se interfiere ni viola las leyes. I believe the universe is governed by the laws of science. El universo está controlado por las leyes de la ciencia, dice él. Un hombre muy conocedor. Este hombre limita el poder de Dios cuando dice esto. Limita el poder de Dios. Hermanos, recordamos cuando Cristo venía,
en la barca, que se levantó una tormenta, y dicen los discípulos, Señor, nos ahogamos. Se levantó y reprendió una ley establecida por Dios desde el principio. Él estableció leyes que gobiernan la naturaleza, pero él dijo, te paras, y esa ley obedeció a Dios. Dice él, no es posible, y sí es posible. Josué le pidió a Dios, detuvo el tiempo. No es posible, dice el hombre súper sabio, con un telescopio y con números, cálculos. Josué solamente dijo, Señor, detén el tiempo, y se detuvo el tiempo. Por eso, hermanos, es importante leer la Biblia, ver verdades para poder ver que estos individuos no tienen ningún valor, sus enseñanzas. Las aceptan. Mire, resucitó a Lázaro. Una ley. Está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio, dijo el Señor a Marta, yo soy la resurrección. Sí, yo sé, Señor, que cuando vengas y esto y el otro, no, yo soy. ¿Dónde está tu hermano? Ahí, mueva la piedra, sal, y el hombre sale. Estamos a estudiar la Biblia, hermanos, para poder dejar a estos hombres. El universo se gobierna por la voluntad de Dios y no por la ciencia. Mire, Génesis 1:16, dos grandes lumbreras, una para el día y otra para la noche y las estaciones del año. Y hermanos, cuando Dios estableció eso, todavía sigue. Esa luna que se puso ahí te quedas. Ese sol que se puso ahí está, haciendo su trabajo. Uno sale, el otro entra. Uno entra, el otro sale. Llega el tiempo de la primavera, verano, otoño, invierno. ¿Quién hizo eso? Las leyes de la ciencia. Absurdo, hermanos. Es un orden maravilloso de lo que Dios hizo. Maravilloso. Este es el personaje que dice no hay Dios. Otra cosa, hermanos, imagínense lo que este amigo era pariente de aquel, se me olvida el nombre del hombre que... Darwin. Mire lo que dice este amigo, que somos un breed, advanced breed of monkeys, puestos en este planeta con una inteligencia diferente a los otros monkeys. Tonterías. Estas son palabras de él. Pero aunque somos monos, tenemos una inteligencia diferente. Porque somos un especial breed of monkeys advanced. Yo no he visto ningún chango que haya avanzado. Cuando va uno al zoológico, es el mismo, brinca y salta y grita y toma agua y golpea al otro. Es lo mismo. Pero nosotros, absurdo, hermanos. Por eso tenemos que estudiar la Biblia continuamente para poder refutar todas estas tonterías. Mire, David no expresó cuando él dijo, cuando veo tus cielos sobre tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el mono para que tengas de él memoria? Él dijo, ¿qué es el hombre? ¿Por qué el hombre? Porque Dios hizo al hombre de la tierra. Lo formó, le dio forma diferente al animal. Romanos 1:23, tanto Darwin como este otro individuo ahorita se están abrazando en el lugar donde deben de estar. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Las naciones paganas hicieron eso. Y estos individuos hicieron lo mismo. Por eso, hermanos, es importantísimo leer la Biblia, empaparnos de ella, porque estos amigos, con todos sus argumentos, pueden destruir nuestra fe. Dice este hombre, una persona no puede
probar que Dios no existe, pero la ciencia hace a Dios innecesario. Innecesario. O sea, Él era Dios. No puedo probar que no existe, dice el amigo. Pero ahora sí. Mire lo que dice aquí el amigo este. El universo es gobernado por las leyes de la ciencia, que no hay, sin excepción, si hubiera excepciones de que estas leyes hacían ese trabajo, entonces no existirían tales leyes. Niego la existencia de vida después de esta muerte, de este mundo. Todo es un fairy story. Es una historia nada más de niños. Esto. Increíble, hermanos. Este hombre verdaderamente estaba poseído literalmente, por lo que dice a veces la gente, el demonio. Yo creo, dice él, que el hombre no necesita a Dios para la moral, para una buena moral. La religión divide al mundo completamente. Las escrituras es algo que fue hecho por el hombre, una falsedad. Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Y eso lo creen los mormones también, hermanos. Los mormones creen en sus libros eso. En este instante, hermanos, está entendiendo que lo que la Biblia registra no es un fairy story. Y que el hombre no diseñó a Dios, sino Dios al hombre. Ahorita lo está entendiendo. Porque él, hermanos, sin equivocarme, está rogando como la enseñanza del rico y Lázaro. Ten piedad de mí. Todo lo que le va a decir el Señor es, acuérdate, yo no existo. Acuérdate, yo no existo. Cerrando la lección, hermanos. Jeremías 36, 21. Cuando Jeremías escribió una carta a un rey que le dictó Dios. Cuando el rey recibió la carta, dice, había un brasero ardiendo delante de él, y cuando lo leyó, dice, rasgó la carta y la echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego. Despreció. Lo que este hombre hizo es lo que este otro hombre hizo también. Despreció lo que las Escrituras hablan de nuestro Dios. Y el desprecio de este rey le costó sus ojitos, su libertad y su familia. Este amigo no fueron sus ojitos, libertad ni familia, sino su misma alma. No podemos, hermanos, negar que somos seres inteligentes porque fuimos creados a la imagen del Creador del universo. Gracias, hermanos, por su atención. Esta es la lección. Espero que nos haya servido algo como información para reafirmar nuestra fe en nuestro Dios.